Intuitivo, afable, metódico, apasionado, enamorado de la vida y de su profesión. Pese a llevar más de 45 años de trayectoria en el mundo de la ciencia, los fenómenos físicos que observa a su alrededor los siguen extasiando como en su juventud, cuando decidió dejar la ingeniería para dedicarse a la física. Sus investigaciones básicas en propiedades magnéticas de la materia a pequeñas escalas han sentado las bases para el desarrollo de la nanotecnología, impactando en la ciencia aplicada alrededor de todo el globo. Miguel Kiwi, una mente brillante. Yo considero que esa es una de las lecciones más acertadas que he hecho en mi vida. Cuando comparo mi vida con la de mis compañeros de curso de ingeniería, yo encuentro que la mía ha sido fascinante. He conocido todo el mundo, he hecho siempre lo que más me gusta. Me han pagado encima, no me habrán pagado mucho, pero me han pagado por hacer lo que me gusta. Lo encuentro fantástico. Miguel es una mezcla extraña de introvertido y súper sociable. Juguetón, yo no encuentro que le gusta como jugar. Fue un papá cercano, sí, un papá cercano, un abuelo cercano con sus nietos también y con la familia en general. Mi abuelo siempre nos ha transmitido a todos los nietos, yo creo, con mucho rigor y con mucho cariño, el amor que tiene por el conocimiento, sus sensibilidades políticas, sociales. Yo diría que se ve una persona muy seria, pero en realidad no. O sea, es súper chistoso y alegre. Le decimos Tata. Sí, por empezar. Y él es muy cariñoso con nosotros. Siempre le gusta jugar con nosotros, hacernos cosquillas, regalonear. A veces vemos películas cuando me quedo a dormir acá. En ese sentido, muy amoroso. Siempre como que él se mantuvo concentrado, formó gente, hizo escuela. Veo la relación entre lo estimulante que fue con nosotros. Lo veo también como lo estimulante que ha sido la comunidad científica. Cuando uno le hace una pregunta, te responde así bien y no como a la rápida, entonces es como muy exacto y siempre te apoya como para estudiar. Es una persona que tiene una extraordinaria intuición en física, tiene mucho conocimiento, tiene muchos contactos, lo que también ayuda a conocer gente y a poder expandir tu idea y compararlas con otras personas. Siempre tiene historias o anécdotas de años anteriores de gente, de físicos famosos, que siempre les cuenta entre medio de las clases, como para aliviar un poco el ritmo de todo. Tú te das cuenta que lee mucho, siempre te puede hacer comentarios sobre libros, cuestiones. Entonces, una persona que tiene muchos intereses variados fuera de la física. Es científico y físico. O sea, pero es que eso es como... entra en científico. Y amoroso, es bueno en ajedrez y... Yo nunca he jugado ajedrez con él, pero sí. Mi padre era abogado y fue juez, era doctor en Derecho. Y en el año 33 le empezaron a hacer la vida imposible los nazis. Así que en ese año se fue por unos 2 meses a Yugoslavia, porque decía que desde Alemania uno no podía captar bien la situación. Y entonces ahí decidió emigrar. Cuando falleció mi padre empecé a ver los archivos
Me encontré con dos cartas increíbles, que una era en que se le comunicaba que tenía prohibido el ingreso a cualquier edificio judicial de Alemania, pero sin razones y con una firma así. Pero un poco tiempo después, una segunda carta ya con un montón de timbres de esto, en que le decían que su nombre ha sido borrado del registro de abogados de Alemania porque usted no es de raza aria. Así que bueno, escribió a varios países de América Latina y le dijeron que en Chile el clima era muy bueno y eso le pareció muy importante y se vino. Vino directamente a Chile y llegaron a fines de 1934. 4 años después de llegar a Chile, nace Miguel, el mayor de 2 hermanos. Su infancia estuvo marcada por el cariño de su abuelito y por el desafío de ser hijo de inmigrantes. Y después él trajo a su familia, incluyendo a mi abuelito, que fue una figura muy importante en mi vida. Vivió con nosotros hasta 1956, que es cuando falleció. Mi padre se estableció en Chile, empezó a tratar de ganarse la vida. Pensó en hacer algo en derecho, pero se le hizo muy difícil por el idioma. Y finalmente optó por hacer una fábrica de botones. Entonces, al principio compraba botones de madera, los pintaba y los vendía. Y poco a poco fue convirtiendo en una pequeña fábrica de botones así de lujo, hecho a mano. Y mi mamá empezó con una fábrica de cuellos y de blusas de mujer. Y le fue bastante bien, en verdad, pero él siempre resintió mucho la pérdida de su profesión. Sus padres nunca se adaptaron a la nueva patria, ya que añoraban una Alemania idílica que habían construido en sus mentes. En la casa de los kiwi solo se hablaba alemán, lo que los mantenía aislados de los vecinos. En mi casa se hablaba alemán y lo que ya me hacía sentirme muy extraño. Cuando invitaba amigos a la casa, ellos reclamaban de eso y que se hablaba puro alemán y ellos quedaban como fuera de la conversación. Fuera de la casa siempre hablé castellano, pero como aprendí primero alemán que castellano, me costaba pronunciar las R. Así que hablaba así un poco como Loja y Norita y qué sé yo. Fue como hasta los 15 o 14 años que logré pronunciar la R bien. Y mis padres vivían en esa contradicción entre que todo lo malo venía de Alemania y todo lo bueno también venía de Alemania. Solo la música alemana, solo la literatura alemana era buena y todos los alemanes eran malos, lo que me producía una confusión bastante grande, ¿verdad? Vivíamos en Ñuñoa, cerca de Ferrer con Suecia, y en una calle sin salida, que era muy bonito porque jugábamos en la calle. La calle incluso no era pavimentada en ese tiempo, se prestaba para jugar fútbol y de todo. Muy cerca había un potrero que habían vacas. Era bastante rural Santiago en los 50. El judaísmo fue otra influencia que marcó la visión de mundo de Miguel. Me siento profundamente judío, desde un punto de vista cultural. Desde el punto de vista religioso mismo soy ateo, pero los ritos de repente me emocionan o me cautivan, pero no son para mí lo central. Yo creo que esto de hacerse tantas preguntas puede venir desde uno puede llegar a ese lugar desde distintas culturas, pero en el caso de mi papá yo creo que lo marcó el judaísmo en eso, ¿no? El hacerse preguntas, la forma de preguntarse las cosas. Me mandaron a un colegio inglés que se llamaba Oxford High School y de ahí en ese colegio entré en conflicto, no sé por qué, con una de las profesoras.
Y en una clase de gimnasia en que me equivoqué en unos ejercicios, creo que sin querer, me pegó una cachetada y mis padres consideraron eso que algo muy malo y decidieron cambiarme al manual de sala. Así que le agradezco mucho esa cachetada a la profesora que me la pegó porque me hizo el mayor favor de mi vida. ¿Sí? Fue extremadamente motivador, me hizo cambiar la manera de ver la vida de una familia muy conservadora a enfrentarme a otras realidades. Era verdaderamente un colegio en que se mezclaban todas las clases sociales. Al terminar el colegio entró a estudiar ingeniería en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, ya que era una profesión que no se perdía tan fácilmente como la abogacía si tenían que volver a huir del país. Al poco andar descubrió su pasión por pilotear aviones del club aéreo y se dio cuenta que prefería la física como ciencia natural a la exactitud de las matemáticas. La matemática es de una elegancia así fantástica y es como la reina de las ciencias, pero no es una ciencia natural. Es decir, que en matemáticas tú puedes postular cualquier cosa mientras seas consistente. Todo eso está bien. En las ciencias naturales tiene que ser una teoría bonita, así como la relatividad o la mecánica cuántica, pero además tiene que explicar la naturaleza. El experimento en física es el que decide quién tiene razón y quién no. Al terminar sus estudios, Miguel se instaló en Santiago para realizar su memoria de título en la Universidad de Chile. En ese momento conoció a Ruth Krauskopf, una estudiante de arte de 19 años. Una compañera de universidad nos presentó. Hicimos juntos los tres un viaje a Viña del Mar. Y cuando regresamos, después Miguel me invitó a salir. Con Ruth nos presentó una amiga común que había sido mi polola además. Pero ya cuando la vi quedé como convencido que era la pareja que yo quería. Y ella tenía como 18 años en ese tiempo y no quería saber nada de matrimonio. Así que costó convencerla, pero el pololeo duró como 3 meses y nos casamos. Yo era bien inmadura, tenía 19 años, así que no le tomé mucho el peso a eso de interrumpir los estudios. Y nos casamos, Miguel se iba becado y nos fuimos juntos. Como 2 meses después que llegamos, asesinaron a John Kennedy en el pueblo que nosotros estábamos, que era del sur. Algunos celebraron la muerte de Kennedy porque lo consideraban demasiado radical y sobre todo porque luchaba por la igualdad entre las razas. Era una universidad solamente de hombres. Ahora, mientras estábamos allá, se promulgó la ley de derechos civiles y ahí la universidad finalmente se integró y tenía mujeres. Era una universidad blanca y de hombres. Y me fui con la idea de ser físico experimental, tal vez en el área de física nuclear, que era la que estaba de moda en esos años con los reactores, la energía y todo lo demás. Y ya en la Universidad de Virginia me viré y me fui a física teórica. Así que me fui por lo que sentía que podía sacar adelante cuando volví a Chile. Estábamos en un pueblo que se llama Charlottesville, que fue como ideal para tener hijos. Tuve a Ilka, que fue mi primera hija, y después tuve a Marcos. Y pude dedicarme harto a ellos porque estaba, digamos, esperando que Miguel hiciera su doctorado. Y él compartía dentro de lo que podía, que no era tanto en ese momento, porque en realidad tiene que trabajar mucho. Miguel sacó el doctorado bastante pocos años y estudiaba harto, trabajaba harto. Pero yo estaba entretenidísima con esto de tener mis guaguas y lo pasábamos bien. Luego de 4 años en Estados Unidos, la familia Kiwi vuelve a Chile, donde nace su hijo menor.
A finales de 1967, Miguel encuentra mucha actividad social, efervescencia política y creatividad científica en el área de la física. El retorno a Chile fue bastante difícil en todo sentido. En el sentido, primero, que poco después que volvimos falleció mi padre. Después llegamos a fines del 67, en el 68 vino el proceso de reforma universitaria. La facultad básicamente fue identificada como una facultad de izquierda. Teníamos a jóvenes ilusos ahí con linchacos con los cuales iban a hacer frente a los tanques. Nosotros en ese tiempo trabajábamos en superconductividad, que es un fenómeno de muy baja temperatura. Entonces, por un lado, habíamos varios que trabajábamos en la parte teórica y por otro lado conseguimos con algo que fue providencial y que no estaba en nuestros planes, que era el Plan Chile-California. Y el Plan Chile-California fue financiado por la Ford Foundation y era como $1 millón cada año por los como 5 años que duró. Y tuvo mucho éxito en 2 áreas, en el área frutícola o silvoagropecuaria y en física. Y a nosotros entonces nos permitió traer gente de California y hacer un laboratorio de superconductividad. Me acuerdo del gran logro que conseguimos llegar a la temperatura de 0,3 grados absolutos, es decir, algo así como 273 grados bajo cero, muy cerca del cero absoluto, y publicar en artículos interesantes en revistas de gran impacto. Esto termina abruptamente con el golpe de Estado en 1973. Es en este contexto en el que Miguel aprovecha una beca Guggenheim para salir del país y partir a San Diego a realizar un postdoctorado en la Universidad de California. Yo estaba involucrada políticamente y fue un momento de desgarro y doloroso. Es decir, indudablemente, si lo miro para atrás, esa partida tuvo sus aspectos positivos, pero la vivimos con mucho dolor y mucho desgarro en realidad. El año que estuve en la Universidad de California en San Diego fue extremadamente estimulante. Era un verdadero hervidero de ideas, de experimentos, de discusiones, de temas nuevos. De ahí me fui a Venezuela y que fue una experiencia interesante y compleja. Y Venezuela, especialmente la Universidad Simón Bolívar, estaba decidida a convertirse en un centro académico de primera. Y especialmente con argentinos y uruguayos y chilenos que estábamos ahí, el departamento de física se convirtió en un gran departamento de física. Justamente ahí en Venezuela escribimos un trabajo sobre películas magnéticas que ya ha sido como el segundo trabajo en esa área en el mundo y parecía un área que era de poco interés práctico y que por lo tanto me acuerdo que el profesor de Berkeley me comentó: esta es un buen área para un país subdesarrollado o en vías de desarrollo porque tiene poca competencia. Y la ciencia es siempre impredecible. Al poco tiempo aparecieron las películas magnéticas, después los discos magnéticos, después me encontré con que mi competencia era la IBM, la Kodak, Hitachi, qué sé yo, con recursos inmensos, y estaba metido no en un área tranquila, sino que en un área altamente competitiva y de gran potencial de aplicación, y es un área en que me he quedado de alguna manera u otra desde entonces. En 1983, Miguel y su familia enfrentan nuevamente el desafío de volver a Chile. Volver también fue difícil. Y hay que crear de nuevo los referentes, todo. La inserción. Pero también haciendo el balance, creo que fue muy bueno. A pesar de los dolores y crisis que hubo y lo que nos costó
costó. Pero todos esos desafíos quizás nos permiten ser más flexibles hoy, vivir nuestra vejez en forma más abierta, no sé, creo. Yo aseguraba que en el año 83 ya era la arremetida final contra la dictadura, en lo cual me equivoqué rotundamente. Tuvimos que esperar 6 años más, que fueron duros. Digamos, la Universidad de Chile fue tremendamente golpeada por la dictadura, y esta facultad en especial porque era considerada una facultad rebelde. Yo me fui en ese momento a la Universidad Católica, y donde estuve 29 años. Fui recibido muy generosamente, y fue un lugar que también se convirtió en un centro de física importante en Chile, tal vez el más importante en que había en ese momento. Miguel comienza a trabajar como profesor del Departamento de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, llevando la vanguardia en la investigación de la física de la materia condensada en propiedades eléctricas y magnéticas. Si tuviéramos que decir en qué época vivimos, especialmente en el siglo pasado, yo diría que fue la era de los materiales. Y la física de la materia condensada justamente se preocupa del estudio de los sólidos y los líquidos. ¿Ya? Entonces, lo que revolucionó totalmente el siglo XX fue la invención del transistor. Entonces, la sustitución del tubo por el transistor cambió la historia. ¿Sí? Todas las cosas que ustedes usan todo el tiempo, ya sea calculadoras, celulares, impresoras, microondas, todo, tienen una gran cantidad de transistores. GPS, todo eso tiene millones y millones de transistores, y si ustedes imaginan que eso pudiera haberse hecho a tubo, un computador sencillo tendría la cantidad de tubos que llenarían todo el Estadio Nacional. Nosotros en particular hemos estudiado con Miguel magnetismo, propiedades magnéticas de materiales y soluciones magnéticas, y hemos trabajado en nanoestructura, que eso es lo que trabajamos actualmente, en diferentes metales. Y tratamos de entender y predecir propiedades a partir de estas estructuras, básicamente. O sea, uno dice cómo se organizan los átomos espacialmente, y eso te permite determinar propiedades que van a tener ese conjunto de átomos. Las propiedades de la materia están determinadas por el arreglo geométrico que tienen sus átomos. Sin embargo, al cambiar la escala y trabajar a niveles nanoscópicos, la naturaleza sorprende a los científicos. En los últimos tiempos se han estudiado estructuras de pocos átomos, y al ser pocos átomos, la exposición geométrica que adoptan es distinta. Por lo tanto, las propiedades son distintas, y eso es lo que hace interesante. Materiales que ya conocíamos sus propiedades, ¿ya? Ahora tienen nuevas propiedades. ¿Por qué? Porque están dispuestas de otra manera. ¿Y por qué están dispuestas de otra manera? Porque son muy pocos átomos. Y eso es lo que se le llama nanoestructuras. Nano por la escala de tamaño, y la estructura que determina las propiedades nuevas. La investigación básica en magnetismo ha permitido crear aplicaciones que cambiaron la historia de la humanidad, como por ejemplo la grabación y lectura de información guardada en forma de magnetismo, así como el aumento de la densidad de grabación por centímetro cuadrado. En la Kodak, que empezó a producir cintas magnéticas y después discos duros, igual que IBM, Hitachi y otros, eran películas que no se conocían en ese tiempo sus propiedades. Y se empezaron a investigar, pues, sobre todo con la idea de hacer más y más denso, es decir, de ocupar menos espacio físico para un bit de memoria. Entonces, antes de eso las memorias eran de ferrita, que eran inmensas. Yo te podría decir que el impacto no solo en la ciencia, todos los avances en materia condensada terminan en un avance rápidamente en tecnología. El impacto de estas investigaciones, que han permitido que las grabaciones y almacenamiento en discos duros en la informática sean mucho más rápidos y seguros, lo hizo acreedor del Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 2007. Miguel no es de estas personas que te dicen mucho
mucho cómo se siente, te puede dar opinión y cosas, pero generalmente no en relación a él. Y yo sentí que fue yo pienso que fue un premio, o sea, muy merecido. Y yo creo que Miguel sintió algo de orgullo al respecto y yo creo que es súper bien merecido. Trabajar con él a nivel de colega es facilísimo. Hay una persona de muy fácil trato, muy simpático, divertido, siempre está de buen humor. El reconocimiento de los pares es siempre muy significativo y que además te da la posibilidad de tener un poco de llegada para fomentar las ideas que te parecen importantes. Siento que mi papá partió su carrera científica en un momento que en Chile, la verdad, había que ser valiente. Y admiro que él pueda ser tan apasionado en su trabajo y hacerlo con tanto cariño, con tanto amor y con tanta convicción. Yo creo que mi papá es bien intenso en altas cosas, digo. Bien comprometido con lo que hace, con lo que piensa, con lo que él cree que hay que hacer. Yo creo que mi papá disfruta mucho lo que hace. Y creo que sería profundamente infeliz si dejara de hacerlo. Esa es la impresión que tengo yo, que yo creo que él va a trabajar hasta el último día que pueda. También siempre le preguntamos cuando tenemos una duda como que ¿De qué está hecho qué de qué está hecho qué cosa o qué es eso, siempre le preguntamos a él. Por ejemplo, y nos dice... Sí, y nos dice exactamente qué es. Tras jubilar, Miguel regresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile a continuar investigando y generando la ciencia básica de la cual nacerán las tecnologías del futuro. Con generosidad y entrega, disfruta de compartir su experiencia, su intuición científica y su visión de mundo con los más jóvenes, colaborando con la formación de la creciente comunidad de físicos nacionales. Miguel Kiwi, una mente brillante. Nueva Zelanda produce en ciencia lo mismo que toda Latinoamérica junto, con 3 millones de habitantes. Y miren cómo está Nueva Zelanda. O miren países como Holanda, mucho menos recursos naturales que Chile, mucho menos población y tiene una industria como la Philips. Yo creo que podemos competir, pero tiene que venir como una política de Estado que no dependa del gobierno de turno.